y el 2017 el PhD en Nuevo Testamento por la Universidad Stellenbosch en Sudáfrica. Es pastor ordenado de nuestra iglesia. Actualmente es profesor de Nuevo Testamento, hermenéutica, griego bíblico y teología bíblica en nuestra facultad. Él tendrá la ponencia titulada La raíz y rama del discipulado en el Nuevo Testamento, una evaluación sintáctica y léxica de la raíz griega mantano. Así que estamos esperando con ganas esa ponencia. Así que comencemos en este momento con el doctor Benjamín Rojas Yauri. Creo que es la primera vez que yo estoy frente a gente tan importante, diría yo, porque no es tan fácil estar en este lugar. Uno se siente bastante nervioso, sabe que va a ser juzgado también, ¿no? Pero gracias por el tiempo y porque ustedes seguramente me van a escuchar. Vamos a exponer el título que se ha mencionado, no es el título del tema que voy a exponer. El título es Discipulado en Hebreos. Ese es el tema que vamos a exponer en esta noche. Es un libro que yo aprecio, quiero y lo estudio. He gastado algún tiempo en el pasado estudiándolo, sigo estudiándolo y espero seguir estudiándolo para poder comprender un poquito qué es lo que Dios realmente quiere decirme a mí en primer lugar. Y si hay oportunidades como estas, también para compartirlo con otras personas, eso que voy aprendiendo al estudiar el libro de Hebreos. Entonces vamos a estudiar el discipulado en el libro de Hebreos. No voy a cerrar este estudio porque lo que voy a hacer es exponer el avance de lo que voy encontrando en este estudio. El discipulado, entendido como el deseo tal vez de multiplicarse o reproducirse en otros, creo yo es un tema 100% bíblico, ya que Dios es el primero en tratar de hacer un ser a su imagen y semejanza y así reproducirse a sí mismo, ¿no? Y creo que Él nunca ha cesado de desear reproducirse en su creación, siempre está tratando de que eso ocurra. Sin embargo, como ya se ha mencionado en varias ocasiones acá, el discipulado no es un término que uno encuentra en la Biblia, no es una palabra que uno encuentra en la Biblia, pero sí es un tema bíblico. Y de forma tal vez muy específica, en el libro de Hebreos, nosotros no encontramos términos o palabras que estén muy directamente relacionadas con el discipulado. Hay palabras que tal vez son muy comunes cuando uno estudia el tema del discipulado. Hay palabras que son las palabras más usadas cuando uno estudia el tema del discipulado, palabras griegas en el Nuevo Testamento, pero estas normalmente no están presentes en el libro de Hebreos. Entonces, estudiar el tema del discipulado en el libro de Hebreos exige de alguna manera abordar el estudio a través de una metodología un poquito distinta. Y para eso yo voy a mencionar en un par de minutos tal vez qué tipo de metodología hemos usado. Hemos usado la teoría de los dominios semánticos para tratar de encontrar si existen alguna terminología, si existen algún tipo de ideas que estén relacionadas con el discipulado en el libro de Hebreos. Hemos usado también, estamos usando una metodología que la llamamos la exclusión lingüística textual para tratar de resumir lo que Hebreos dice respecto al discipulado y organizarlo de forma sistemática. Y también hemos usado algunas ideas que las propone Brian Dyer en su tesis doctoral que fue publicada en 2017, que nos proponen algunos principios para encontrar de alguna forma los temas
principales de algún libro que uno estudia en la Biblia, en este caso el libro de Hebreos. Al usar esta metodología, lo primero que hemos encontrado es que en el libro de Hebreos sí existe la presencia de dominios semánticos relacionados con el discipulado. Exactamente hemos identificado 13 dominios semánticos que están presentes en el libro de Hebreos y que tienen relación con el discipulado. En esos 13 dominios semánticos hemos podido encontrar también de que hay más subdominios y cada subdominio tiene una cantidad de palabras, pero de todas estas palabras tenemos por lo menos 80 palabras que son las que de alguna manera servirían como el punto de partida para estudiar el tema del discipulado en el libro de Hebreos. De estas 80 palabras son 38 sustantivos, 30 verbos, 11 adjetivos y un adverbio. Y con este grupo de palabras que de alguna manera tienen una relación con el tema del discipulado, que de alguna forma nos van a decir algo del discipulado, hemos iniciado nuestro estudio. Yo debo de confesar que he acabado solamente los sustantivos, no he llegado todavía a los verbos, ni a los adjetivos, ni al único adverbio, pero del estudio de estos sustantivos, tomando en cuenta las metodologías mencionadas, hemos sacado algunas conclusiones o estamos llegando a la comprensión de algunos aspectos que Hebreos creo puede contribuir en el tema del discipulado. Entonces, permítanme ahora sí, en los minutos que me quedan, exponer algo de eso. El discipulado en Hebreos se presenta en primer lugar como un fenómeno o como un hecho que se presenta en dos fases. La primera sería una fase progresiva, pero al mismo tiempo una fase constante, porque Hebreos dice, por ejemplo, que nosotros debemos de ser imitadores permanentes. Hebreos dice que nosotros debemos de ser alguien que busca la santidad de forma permanente. Pero también es progresiva, porque Hebreos también habla de quien inicia como un bebé, alimentándose tal vez solo con leche, pero también que llega a una madurez. Habla de alguien que solo observa como un discípulo, pero también de alguien que interactúa y ya no solo observa, sino que ahora responde. También Hebreos nos presenta a alguien que asume responsabilidades, alguien que y no solamente ahora interactúa, sino que toma la responsabilidad para hacer cosas. Y también Hebreos nos va a presentar a un discípulo reproduciéndose o haciendo que otro se parezca a él. Entonces, Hebreos de alguna forma nos presenta al discipulado como algo que ocurre a través de una escalera de progresión, pero también Hebreos nos presenta al discipulado como algo que es constante, que permanece, que no puede dejar de ser, que es constante. Y tal vez, solo tal vez, esto no deje de ocurrir ni siquiera en el cielo. Capaz nosotros continuemos en nuestro desarrollo permanente, aún después de haber dejado esta tierra de pecado. Pero tal vez cuando yo finalice este estudio tenga un poquito más de base y soporte para decir o afirmar esto. Hebreos también presenta al discipulado en dos modelos, diría yo. Un modelo que es el modelo centrado en Dios y el otro modelo que es el modelo centrado en el ser humano. El modelo centrado en Dios, ¿por qué? Porque Hebreos se encarga de decirnos que Dios es el que discipula en realidad. Dios es el que viene al mundo, Dios es el que enseña, Dios es el que habla, Dios es el que está al frente del discipulado. Nosotros los seres humanos no somos los discipuladores, sino Hebreos se encarga de aclararnos las cosas y decir, es Dios el discipulador, nosotros somos los que somos discipulados por Dios. Pero Hebreos no deja de lado totalmente la participación humana. De alguna manera presenta también a los seres humanos, pero cuando lo hace de una forma muy interesante. Yo no sé cuántos estarán de acuerdo conmigo en esto, pero por lo menos hasta donde yo entiendo,
Para Hebreos el discipulado es más no de uno a uno, sino más bien de un grupo a una persona. En el documento que algún día se publicará, ¿no? Ahí ustedes podrán ver todas las bases textuales, filológicas, teológicas también, interpretativas de lo que estoy diciendo. Pero Hebreos más o menos da base para decir que el discipulado no es yo discipulando a alguien, sino es la comunidad discipulando a una persona. Es un grupo de personas, es una iglesia, es una comunidad que discipula a una persona. Puede discipular a más también, pero más o menos esa es la idea que presenta Hebreos. Entonces, en el modelo de discipulado que nosotros encontramos en Hebreos, encontramos a un discipulado que en primer lugar está centrado en Dios, pero que tiene una participación humana. Y esta participación humana no es individual, sino es una participación colectiva. Es yo como grupo, yo como comunidad, ayudo a ese discipulado que Dios dirige. Por otro lado, Hebreos también nos presenta algunos elementos transformacionales, porque Hebreos presenta el discipulado como un hecho, un quehacer que transforma. O sea, el discipulado, en otras palabras, en Hebreos es la transformación del ser humano. Y cuando habla de la transformación del ser humano, nosotros, por lo menos yo puedo encontrar 5 cosas hasta este momento que ayudan a esa transformación. La primera es la interacción, una amorosa interacción, imitando a Dios, que dice que toma de la mano, por ejemplo, a su pueblo, para llevarlo, conducirlo, sacarlo, ponerlo en una situación diferente. Nosotros deberíamos de hacer lo mismo en todo caso como líderes o como personas que quieren ayudar en este proceso de discipulado. El otro elemento transformacional importantísimo es la comunidad. Hebreos no presenta al discipulado como un hecho individual, ya les mencioné, sino que la comunidad ayuda a que la persona sea transformada, sea discipulada. El otro elemento importante es el perdón. El perdón en Hebreos es fundamental para producir la transformación de un discípulo, para transformar a una persona en un discípulo. Luego la humildad, ¿no? La humildad que se menciona en varios lugares cuando se habla especialmente de los líderes, porque aquí hay que recordar que si yo quiero imitar a otro ser humano, yo necesito en primer lugar reconocer que ese otro ser humano está en mejor condición que yo. De lo contrario es imposible que yo lo imite, o es imposible que yo diga, bueno, voy a ser como él. Porque si yo pienso que es igual que yo o pienso que está en peor condición que yo, nunca lo voy a imitar. Entonces, Hebreos pone como un asunto básico, sustancial, para que se desarrolle el discipulado, para que se haga realidad el proceso del discipulado, la humildad de la persona, para poder imitar a los demás. También Hebreos presenta la disciplina. Ustedes deben recordar el capítulo 12 y bueno, en varios lugares de Hebreos hay mucha mención al hecho de que el Hijo de Dios debe ser disciplinado y no debe de correrse a la disciplina, sino debe de aceptarla y debe de valorarla. Entonces la disciplina de alguna forma es útil y es un elemento que ayuda a la transformación del discípulo y lo lleva a un desarrollo permanente. También existen algunos elementos que nosotros podemos encontrar aquí en Hebreos, algunos elementos que podrían ser considerados elementos esenciales en el discipulado. En el corto estudio, en el avance que yo estoy mencionándoles a ustedes, por lo menos he encontrado 4 que podrían ser elementos que no pueden dejar de estar presentes cuando uno hace o cuando uno es parte de este proceso del discipulado. Entonces, el primer elemento es el conocimiento del mensaje. Hebreos, yo creo que enfatiza muchísimo la importancia de que se conozca. Ayer se mencionó acá y bueno, se ha mencionado en varios otros momentos también. Ayer fue de forma muy directa la importancia de que nosotros conozcamos lo que vamos a creer, sepamos a profundidad lo que creemos,
Si no se sabe, si no se conoce bien la doctrina, si no se conoce bien la enseñanza del Señor Jesús, entonces no hay posibilidad de que exista un buen discipulado. Y eso es algo que también Hebreos lo apoya. Es algo que Hebreos dice, mira, si va a haber discipulado, tiene que haber un conocimiento profundo de la doctrina, un conocimiento de Jesús, diría Hebreos, un conocimiento del mensaje de la salvación, o Hebreos diría, ustedes van a llegar a ser los proclamadores de Dios, ¿no? En los términos del libro. Bueno, pero también Hebreos habla del comportamiento adecuado, habla de que el discipulado exige un comportamiento adecuado, o sea, no puede haber un buen discipulado, no puede haber un buen proceso de discipulado si no existe un comportamiento adecuado por parte del que discipula y del discipulador también. Y en este caso Dios creo que tiene un comportamiento adecuado al 100%, nosotros deberíamos imitarlo también y al hacer eso vamos a contribuir, dice Hebreos, en el proceso del discipulado. Hay algo que a mí me llama mucho la atención en este proceso del discipulado, algo esencial que me parece, por lo menos yo lo puse en esa categoría, capaz otro lo podría poner en otra, pero me parece que es algo muy interesante, es que Hebreos pide que el discípulo tenga una identidad, va a sonar extraño, pero es una identidad alienígena, lo puse para que pueda quedarse grabado en nuestra mente. La idea que Hebreos da es que nosotros tengamos una identidad clara de que no pertenecemos a este mundo, aun cuando vivimos en este mundo. El verdadero discípulo en Hebreos es alguien que se identifica no con este mundo, sino se identifica con un mundo que tal vez para muchos no es una realidad todavía, tal vez para muchos es una utopía, pero él vive y se identifica con ese mundo que todavía no existe. Hebreos lo llamará la patria celestial, la ciudad celestial, pero de alguna forma el verdadero discípulo tiene eso muy claro en su mente. Entonces él vive en el mundo, pero él no se identifica con las cosas o con este mundo. Por eso pusimos de que un aspecto esencial del discipulado en Hebreos es que el discípulo tiene una identidad extraterrestre, ¿no? O alienígena o fuera de este mundo. ¿Okay? Y el otro aspecto esencial del discipulado en Hebreos tiene que ver con el compromiso con Dios. Hebreos está lleno de pedidos, está lleno de sugerencias, de pedidos en los que el Hijo de Dios, el cristiano, debe de comprometerse con Dios, debe de dedicarse a lo que ha aprendido, debe dedicarse al pedido de Dios, debe de obedecer a Dios. No debe ser simplemente alguien que oye, escucha, sino alguien que vive para Dios permanentemente. Y eso, Hebreos dice que se manifiesta justamente en el amor que este cristiano tiene por los demás. Bueno, yo voy a ir cerrando, y capaz voy a gastar menos de 20 minutos, eso va a ser bueno, ¿no? También Hebreos, en este corto estudio, nos muestra sobre algunos peligros que existen en el discipulado. Y nos muestra de que, por ejemplo, algunos que fueron buenos discípulos llegan a pensar que son especiales y dejan de verse como el común del pueblo y como discípulos nomás, y creen que de ahora para adelante no son más discípulos, sino solo discipuladores, solo gente que está para enseñar y nunca para aprender. Entonces, Hebreos nos advierte de esos peligros, nos advierte del peligro de que al ser un discípulo de Dios, nosotros rendiremos cuentas a Dios también, y que aún la ira de Dios podría caer sobre nosotros. Se habla sobre el rol de líder en Hebreos, también se habla sobre los beneficios de ser un discípulo, pero vamos a dejar eso para algún momento cuando ustedes puedan leer el documento que espero terminar. Dios pueda bendecir esta corta presentación y que nos ayude realmente a ser los discípulos que Dios quiere que seamos.